uno pensando claramente puedes salir del 99% de los problemas. 100%. Entonces, si no estás incómodo, maybe you're not stretching yourself. Entonces, también como que el estudiar fuera te fuerza a estar, aunque sea un poquito incómodo. 100%. Entonces, creo que eso tiene valor always, sin duda. Increíble. Te reta a conocer nuevas personas, Sin a duda. salir, no estás en tu zona de confort, no estás con los amigos de siempre, etcétera. Claro, todo claro. eso te va formando y me gustó lo que dijiste de que tal vez en el momento no lo puedes cuantificar, pero de que eso te va metiendo herramientas Sin a la duda. caja de herramientas con la que uno anda por la vida, Sin duda. va aportando ahí. Entonces, caja de herramientas, tú tienes tu core, tus herramientas básicas que son muy asociadas a tu personalidad, a lo que traes, digamos. pero tú también tienes que flex y tener cada vez más herramientas. No significa que vas a cambiar una a la más fuerte, hay veces que sí, pero el solo tenerlas te permite saber cómo flexibilizar tu approach, porque tu 80-20 te va a funcionar en ciertos ambientes, pero hay ambientes donde no te va a funcionar. Entonces, ¿cómo sabes? Uno, que no tienes la herramienta correcta para eso, y dos, ok, tengo que usar otra herramienta, ¿cómo puedo mejorar en esa herramienta? ¿no? Entonces, como que la analogía de caja de herramientas es muy buena para managers únicas en Panamá, que eso es mejor que cualquier competidor de los grandes en Panamá, ya. En variedad de ofertas. En variedad de ofertas y experiencias únicas, ya. Ok. Tanto tipo de experiencias como dónde están. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Víctor Jaén es la representación de que con trabajo continuo y esfuerzo se pueden conquistar grandes objetivos. En sus más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo ha logrado ocupar puestos de alta responsabilidad en empresas como Procter & Gamble, First Quantum Minerals y Uber, donde últimamente terminó convirtiéndose en el General Manager para Panamá de dicha empresa. Después de muchos años en el ámbito corporativo y liderando una empresa de tecnología, decide aceptar el reto de convertirse en el CEO de GoTouri, una plataforma tecnológica que está transformando la forma en la cual se viven experiencias turísticas en la región. Conozcamos lo mejor de los dos mundos en esta conversación, que nos hablará acerca de las herramientas para crecer en el mundo corporativo y la mentalidad para sobrevivir en el cambiante mundo de los emprendimientos. Gracias por Jaén acompañarnos es la una semana más en trabajo Personal continuo Upgrade y Academy. esfuerzo Si se eres pueden nuevo, conquistar bienvenido a grandes esta comunidad de objetivos. mentes En sus más de curiosas. 15 años de Recuerda que si experiencia estás en por el mundo acá y no corporativo quieres ha logrado perderte ocupar nada, puestos quieres de estar alta enterado de todo, responsabilidad en recuerda empresas como suscribirte a los Procter diferentes & Gamble, canales. Nos puedes First encontrar Quantum en todos Minerals lados, y Uber, TikTok, donde YouTube, últimamente Instagram, terminó Facebook, LinkedIn, donde convirtiéndose tú en el quieras. General Nos vas a Manager encontrar para como Panamá de Personal dicha Upgrade empresa. Academy. Después Lo de muchos importante es que años te en el ámbito suscribas, corporativo que y compartas liderando los una videos que empresa son de de valor tecnología, para ti, decide aceptar porque de el eso se reto trata. de Si algo es de valor convertirse en para el ti, CEO de también puede GoTouri, impactar una la vida de plataforma alguien más. tecnológica que Con está eso dicho, transformando la vamos a forma en la arrancar de una cual vez se con el viven experiencias episodio de turísticas la en la semana región. de hoy. Conozcamos lo Estoy mejor muy de los contento dos por esta mundos en esta conversación, conversación, que nos hablará acerca de las que creo que vamos herramientas a para tocar crecer en dos el mundo áreas en corporativo las y la cuales he tenido la mentalidad para oportunidad de sobrevivir en el participar también cambiante mundo de personalmente, los y emprendimientos. una más que la otra específicamente me apasiona mucho, que es el tema del emprendimiento. Y es que, Víctor, primero que nada, bienvenido, Víctor, gracias por acompañarnos por acá, hermano. No, gracias por la invitación, muy emocionado. Mi primer podcast oficial, así ¿De que verdad? muy contento. Sí, Qué sí, bueno, sí. qué bueno. Vas a ver que va a ser tremenda conversa y estoy Cool. seguro que va a ser de mucho valor para las personas que nos escuchan Esperemos. aquí en Panamá y fuera de Panamá. Sí te quería preguntar para abrir la conversación. Ujú. Al principio comenté un poquito acerca de tu perfil, ¿no? Tu Ujú. background, los Ujú. lugares donde has trabajado y demás. Ujú, Y tienes una mezcla interesante entre haber estado por cierto tiempo en el mundo corporate ujú. y ahora haberte aventurado, bueno, desde hace varios años a trabajar en un startup que por supuesto que Uber Sí. creció y ya se ve como una grande corporación, pero Sí. siempre en el ADN sigue viviendo ese tema de ser un startup. Sin duda. Pero ahora te has lanzado a ser CEO de un startup que está en sus inicios, en sus pininos y que por supuesto compone un reto enorme por delante. Sin duda. Cuéntame esa transición tuya del mundo corporate al tema de un startup. ¿Cómo fue? ¿Por qué se dio? ¿En qué momento surgió esas ganas de tomar un reto diferente y un cambio de industria? Cool. Vamos a ver si llevamos un orden lógico, pero te voy contando. O sea, me gustaría decir, o me gustaría decir que fue consciente, pero la realidad que no. Y eso es algo que uno se encuentra en su carrera siempre. Uno va tomando las decisiones con la información que tiene enfrente, ¿no? Okay. Entonces me voy un poquito más atrás. Antes de contar de Uber, creo que va a ayudar a como atar los cabos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y esto me ha tocado responderlo en la medida que como que cambiaba de industria, responder como que
si tú vienes de Procter, ¿por qué puedes hacer minería o cosas así? Y al final, como para mí el tema que conecta todo es operaciones. O sea, yo me considero un operador, me gusta ser un operador y creo que eso es como donde me siento más cómodo y donde puedo aportar valor, ¿no? Entonces, ese es como el arco que es une como el paraguas. Claro, claro. Entonces, así muy rápido, o sea, yo empecé a trabajar en la universidad, de ahí mi primera gran escuela fue Procter, tuve un par de años en Procter. Y de Procter, ya después salté a minería. Y la gente dice, hey, ¿cómo? Jamás pensé en minería, jamás. Nunca en mi vida pensé en minería. Pero la realidad es que, o sea, en Procter fue buena escuela, es una gran empresa de liderazgo, aprendí mucho. Pero entré joven y la realidad es que estaba quemado. O sea, llegó un momento en mi vida donde estaba súper joven, menos de 25 años, y me sentía quemado, no saludable, estresado, etcétera, etcétera. Y me decía, o sea, sí, este es un gran lugar donde tú puedes quedarte toda tu vida, pero la pregunta es, ¿hay algo más? Y de la nada se abrió una oportunidad de estudiar minería. Pero yo lo vi como una vacación paga. Yo no lo vi como minería. O sea, la gente antes de First Quantum, Minman Mining, estaba buscando gente en Panamá para la mina en Panamá. Ya. Right? Entonces yo dije, bueno, esto es una buena oportunidad, una maestría afuera, no tenía una maestría afuera. Dije, bueno, vámonos. Y una pregunta interesante aquí. ¿Sabías tú algo de minería o estabas clueless? Cero. Okay. Pero eso era parte del challenge, ¿no? Eso es lo bonito del challenge, ¿no? Entonces, di el salto a minería. O sea, yo sabía que minería tiene dos áreas grandes. Una es sacar la piedra y otra es procesarla. Entonces, como mi background de ingeniería industrial, yo dije, bueno, como la de procesamiento es lo que más me suena y me fui por ahí. O sea, esa fue mi especialidad. Entonces, nada, hice el salto y parte del deal era la maestría, tú tenías que trabajar para la mina. Ya. Y de ahí me fui a África. Ahí fue donde quedé trabajando. Tuve 2 años trabajando en África, fly in, fly out, pero en una mina de First Quantum en África. Entonces, ¿por qué estoy echando todo este contexto? Porque estando en África fue que yo salté a Uber. Obviamente minería Uber, nada que ver tampoco. Pero justo en ese momento la situación no era tan similar a la de Procter, en la cual está quemado. O sea, sí me gustaba el trabajo, pero también había otros trade-offs. O sea, en minería, en ese momento yo estaba fly in, fly out. Y sí, era una carrera bonita, económicamente bonito también para uno, pero hay mucho downside. Te pierdes mucho, estás allá mucho tiempo. Fly in, fly out, tú estás 7, 8 semanas metidos allá, 3 semanas acá. O sea, comienza a ser pesado. Claro. Entonces dije, bueno, o sea, excelente, cool, pero como que sentía que me sentía intranquilo. Entonces ahí fue que empecé a buscar en Panamá de vuelta. Ahí salió lo de Uber, un amigo había entrado, Luis Lazo, y apliqué. No quedé la primera vez, de hecho. Había aplicado Operations Managers, no quedé. Y de ahí se abrió un rol de Green Line Manager, que incluso es más lejano a lo que hacía. ¿Qué es un Green Line Manager en Uber? Eres el que opera los centros de adquisición de socios conductores. Ya. Right? Entonces, pero en ese momento el mindset, y creo que todavía lo es de Uber, no es tanto como cuál es tu background. Si no tienes el skill set, puedes aprender. Ya, cool. Entonces, ahí así, o sea, por eso te eché todo este cuento. No fue como que quiero entrar a Uber, quiero entrar a un startup. Como que en ese momento se dieron las cosas. Caí en un buen momento, pero sí, se fue dando. Pues. Se fue dando. No es que tú premeditadamente hiciste un salto de corporate a un startup, digamos. Ahora, correcto. Antes de seguir en esta historia que estás contando, hay un par de cosas que me surgieron así como preguntas mientras iba contando. Sí. Tienes la experiencia de trabajar en minería en África. No sabía que había sido en África. Pensé que había sido aquí directo en Panamá. No sabía que había sido en África. En ese momento que te vas a África, ¿es primera vez que tienes la experiencia de vivir afuera? No, ya, bueno, la experiencia de vivir afuera fue durante la maestría. Y ya después fui a África. La maestría que la hice en Canadá, la maestría. En UBC. Tienes 2 experiencias de salir de Panamá a comenzar a vivir afuera, que obviamente eso también es una experiencia muy formadora para uno de sus años de, ¿sabes? En sus 20s, cuando estás en esos años de los 20 a los 30. La experiencia de salir de tu país, salir tal vez de tu zona de confort, de la cercanía que eso te da, también te ayuda a desarrollar. Cuéntame un poquito de esa parte para ti. ¿Crees que es un plus para cuando uno tiene la oportunidad? Hay mucha gente que tal vez por miedo no se atreve a irse del país o a estar lejos, o tal vez va, pero es algo rápido. O sea, tú estuviste varios años fuera. Sí. Cuéntame esa parte para ti. ¿Crees que fue algo muy importante en tu formación? No doubt. Y o sea, como que le veo valor
tanto directo como indirecto, y me explico un poco. O sea, por un lado creo que el directo es, ok, te sacas de tu ambiente, empiezas a ver cosas nuevas, cosas que, por ejemplo, yo estaba aprendiendo minería y viviendo fuera. Entonces, eso es otro skill set. O sea, cosas tan sencillas como cocinarte. Pero yo la forma como lo abordé es, ok, tengo un blank slate, ¿qué hábitos nuevos quiero implementar? O sea, te comenté que venía estresado, había subido de peso, dije, bueno, vamos a meterle el ejercicio, vamos a meterle a cocinar. Entonces, como que el cambio lo utilicé a mi favor. Entonces, esos son como cambios, cosas directas, lo mismo al estar enfocado aprendiendo minería, yo no tenía ni idea de minería. Entonces, eso también lo vi como un challenge. Es, ok, ¿cómo aprendo algo de cero? ¿Qué cosas son extrapolables de Procter o de mis experiencias pasadas? ¿Qué es universal en el mundo de operaciones? ¿Qué es específico a minería? Y al final, como que también el hecho de que si tú te expones a eso varias veces, aprendes como el meta skill de aprender cosas, ¿no? Ujú. Entonces, ahí le vas metiendo más, como es más fácil aprender cosas nuevas. Y lo indirecto es, o sea, quieras o no, hay algo en tu inconsciente que vas procesando cosas, vas viendo comportamientos distintos, culturas distintas, y aunque en ese momento tú no lo puedes como tangibilizar o cuantificar, estoy seguro que vas sumando a tu background de experiencias y de expertise, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, en la medida que se puede, go for it. Y también lo otro es, para mí, una heurística importante es, si no estás incómodo, maybe you're not stretching yourself. Ujú. Entonces también como que el estudiar fuera te fuerza a estar, aunque sea un poquito incómodo. 100%. Entonces creo que eso tiene valor always, sin duda. Increíble. Lo digo porque esa combinación de no solamente la parte profesional, sino Sí. la parte personal también, como tú dices, Sí. te reta a conocer nuevas personas, Sin a duda. salir, no estás en tu zona de confort, no estás con los amigos de siempre, etcétera. Claro, Todo claro. eso te va formando y me gustó lo que dijiste de que tal vez en el momento no lo puedes cuantificar, Sí, pero de que eso te va metiendo herramientas a Sin la duda. caja de herramientas con la que uno anda por la vida, sin duda. va aportando ahí. Entonces, ya llega un momento donde tienes esas ganas de regresar a Panamá, Sí. comienzas a buscar oportunidades Sí, y se termina dando lo de Uber. Sale No en tu Uber. primera instancia, sí, sí. pero en una segunda instancia se da lo de Uber. Lo de Greenlight, Ujú. que me cuentas que son estos centros de adquisición de, Sí, sí, sí. de motorizados Ujú. o de conductores para, Ujú. para Uber, Ujú. también era algo nuevo para ti. Sin o sea, duda. no habías manejado nada por esa línea. Nada. No sé qué tan technology-based o qué tanto compuesto de Sí. tecnología había en Quantum versus Sí, acá. Entonces, sí. esa transición, ¿cómo fue para ti? Sí, te cuento un poquito. Y bueno, voy rapidito que hacía como en la mina y luego qué fue lo que hice en Uber. En la mina era, o sea, ellos, en minería se llama ingeniero metalúrgico, pero en palabras normales es ingeniero de proceso, basically. Ok. Entonces yo actuaba como un consultor dentro de la operación de la mina. Entonces eso era cool porque eran proyectos distintos y también si tú te querías meter a la operación, que esa es como mi pasión, el día a día, querías estar en la planta, you can do it. Entonces Ok. era una mezcla interesante de como data análisis, etcétera. Minería, sorprendentemente, ahora se habla mucho de machine learning, etcétera. Minería está haciendo machine learning desde los 90. El tema es que no se conoce, y tal vez era de menor escala, es distinto, pero como es una planta y es multivariable, procesamiento de datos y eso era súper interesante. Ok. Pero bueno, había una parte o sea, en minería mucho de mi foco era como data análisis, era como experimental y era operación per se. Tenía una mezcla de tres eso. El salto a Uber es interesante porque, y en ese momento, digamos, yo fui como una de las primeras camadas de Greenline Managers o Retail Operations Managers, como lo quieran llamar, y ese puesto, si lo ves desde afuera, es un puesto de atención al cliente, porque estás atendiendo socios conductores. Ok. Pero esa primera camada no teníamos background de atención al cliente. Y eso fue by design. O sea, estábamos buscando en ese momento gente que pueda escalar procesos muy rápido. That's it. Y el Ok. resto you figure out. Ok. Gente capaz de aprender muy rápido, escalar procesos muy rápido. ¿Por qué? Porque era, ok, vamos a abrir un site hoy, pero ahora hay que abrir 15. Y tienes que observar la operación de otro país y cómo maneja a alguien remoto y cómo creces tu team de 10 a 100 en 2 semanas. O sea, cosas de mucho de proceso y de escalar. Ok. Entonces, ahí fue aprendiendo varias cosas que también me van nutriendo. Atención al cliente, me tocó aprender a la brava. Sí o sí, te O sea, una mala experiencia que demos, cómo calmas a una persona que está ofuscada, tocó. cómo te aseguras que tu equipo te dé buena atención, etcétera, etcétera. Aprendí management layers, o sea, ahí era otro tipo de personal, pero o sea, yo empecé con equipo de 2 personas, llegué a tener equipo de 70 personas, bajé a 50, o sea, era muy flexible, pero cómo
cómo puedes flex eso y crear una estructura de management muy rápido, o sea, aprende ahí. Tecnología, obviamente, mucho data análisis, o sea, aunque era, tú piensas que hay una fila y listo, pero a la Uber era, ok, vamos a analizar el tiempo de la fila, cómo estamos, cuánto tiempo nos demoran, cuántos minutos, cuánto es el tiempo de atención, necesitas contratar más gente, etcétera, teoría de colas. Le mete ciencia a una cosa tan sencilla como una fila, pero es interesante. ¿Por qué llega la gente? ¿Cómo reduces que lleguen antes? ¿Cómo aumentas el porcentaje de activación? O sea había mucho data análisis y eso es algo muy cultural en Uber, pero fue aprendiendo, eso fue lo bonito. También sobre la marcha, pues. Correcto, sobre la marcha. Y, o sea, parte intencional, parte también muy reflexiva. O sea, yo soy alguien que me gusta como aprender y si algo que me robé de alguno de los podcasts es uno no aprende experiencia, aprende la reflexión de la experiencia. Entonces, como que hacer ese espacio para reflexionar qué estás aprendiendo, etcétera. Y siempre, o sea, cada año en Uber y hacia adelante uno ve hacia atrás un año y eres una persona completamente nueva. 100%. Ahí mencionaste un tema que quiero ahondar un poquito en él, que es que cuando tienes esta oportunidad en Uber, sí, comienzas a trabajar ya en posiciones a donde tú tienes que comenzar a supervisar equipos entonces abajo correcto. tuyo. Y esos equipos, como dijiste, flexibles, sí, podían ser equipos pequeños o a veces tocaban equipos grandes. Sí. Esa habilidad de management Sí. en donde ya no necesariamente es algo técnico, porque Sí. no es que eres una persona, digamos, como tal vez en la mina, que era Sí, algo sí, muy sí. técnico, sino que ahora eres la persona que tiene que encargarse de que las condiciones sean buenas para que la persona técnica haga lo que hay que hacer. Sí. ¿Te apoyaste en mentores? ¿Tuviste Sí. personas de quienes crees que aprendiste en tu camino para eso? Porque muchas veces pasa que personas pasan de hacer el trabajo Ujú. técnico a un trabajo para crear las condiciones para que venga alguien que tiene que hacer lo técnico Sí. y hay como una dificultad a veces en esa transición. Siempre, ese es el salto más difícil. Te la respondo de varios ángulos. O sea, de hecho en Procter ya tuve la oportunidad de manejar a una persona. Había entrado como, Ok. ahí entré como el programa desde la universidad, como de intern, y luego te correcto. contrataba, ¿no? Entonces, Ajá, y estuve en el puesto y tenía como una coordinadora un tiempo, ¿no? ya. Pero no tenía ni idea. O sea, sí tenía principios básicos, pero la realidad en retrospectiva tú te das cuenta del gap de manejo que uno 100%. tenía, ¿no? Entonces, ya en Uber uno tiene que flex, o sea, estando expuesto a tantas personas y tantos procesos tan rápidos, tienes que empezar a flex. Hay un componente, no diría que intrínseco, pero es medio, se me da fácil como o sea, como tengo el liderazgo informal. O sea, Ok. como que, no sé, mis grupos de amigos, yo soy el que si hay que hacer algo, lo organiza. Ok. El que tengo eso, pero es, o sea, algo que me heredé o es genético, whatever. Ok. Entonces, eso me facilita. No necesariamente me hace bueno, pero me facilitaba un Te ayuda. poquito Tienes un tipo de head start por Claro. tu naturaleza, digamos. natural. Ok. Pero, habiendo dicho eso, ya tú empiezas a ahondar en conceptos como la diferencia entre management y leadership, por ejemplo. Y empiezas o sea, ya es más lectura, aprendizaje, hablar con personas, aprender, etc. No diría que tuve un mentor o algo específico, tuve muchos mentores que son gente de Uber, gente de fuera, como Ya. muchos mentores en libros, Exacto. podcasts, etc. Again, es algo que es como un core mío, que sí leo bastante, estudio bastante, aprendo bastante. Te gusta estarte formando constantemente. Mucho, Eso. y es más, no lo hago como es como for the joy of doing it. Amazing. Es parte de, pero bueno, respondiéndote un poco ahí, o sea, obviamente me dio muchos estrellones, etcétera, pero parte de mi, como hay varios cores de la filosofía de management que tengo, pero uno es, si alguien no está haciendo lo que tú esperas que haga, la culpa no es de la persona, la culpa es tuya. Interesante. Y a su parte, ya ahí tienes toda una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué? No sé, tal vez no lo estás explicando bien, o tal vez no fuiste claro, o la persona no está ready para eso y le pediste a la persona equivocada. O sea, como que te pone a ti en empowerment. A tomar responsabilidad. Claro, porque es muy fácil decir, no lo está haciendo. No sirve. Exacto. Entonces, obviamente hay toda una serie de cosas que si la persona no responde, etcétera. Pero bueno, Claro. ese creo que es un principio que en ese momento tal vez no tenía el vocabulario para eso, pero en retrospectiva es algo que me ha ayudado, ¿no? O sea, como Claro. que ese foco en ponerte a ti, en cómo tú puedes ser mejor para la persona, en entender que management no es solo un trabajo, una responsabilidad, es casi como un honor, yo lo veo. O sea, el hecho que tú puedas liderar a alguien no es como que, te lo ganaste. No, al contrario, es buco responsabilidad. O sea, Ajá. tú tienes que show yourself
lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, como que eso, que en ese momento no tenía ese lenguaje, creo que me ayudó a tanto ser receptivo con el equipo, a ir aprendiendo técnicas. Tú mencionaste caja de herramientas, siempre como mi analogía cuando estoy enseñando a nuevos managers es, al final management es una caja de herramientas. Tú tienes tu core, tus herramientas básicas que son muy asociadas a tu personalidad. A lo que traes, digamos. Pero tú también tienes que flex y tener cada vez más herramientas. No significa que vas a cambiar una a la más fuerte. Hay veces que sí, pero el solo tenerlas te permite saber cómo flexibilizar tu approach. Porque tu 80-20 te va a funcionar en ciertos ambientes, pero hay ambientes donde no te va a funcionar. Entonces, ¿cómo sabes, uno, que no tienes la herramienta correcta para eso? Y dos, ok, tengo que usar otra herramienta, ¿cómo puedo mejorar en esa herramienta, ¿no? Entonces, como que la analogía de caja de herramientas es muy buena para management porque es eso. Exacto. Es una serie, no hay una sola cosa. Es cómo haces un one-on-one, cómo haces feedback, cómo le pides algo a alguien, cómo tú eres receptivo, cómo tú aprendes. O sea, hay una infinidad de cosas, ¿no? Pero como que aterrizando tu pregunta original, no fue una acción específica, sino fue un proceso constante y que todavía sigue. Vale, claro. O sea, todavía sigue. Eso es una formación. Sí. Es una formación continua y está muy cool eso de que tú dices de que al final, sí, no es una acción concreta, sino son muchas cosas, claro, y cómo puedes variar entre una y la otra y vas agarrando lo que más te funciona para la situación. Claro. Y también el hecho de verlo, me gusta la premisa desde la cual partes de que primero yo tomo responsabilidad como líder de la organización, del equipo, de mi unidad. Sí. Y entonces vamos a ver qué más yo puedo hacer para darte el ambiente necesario para que tú florezcas, crezcas y te desarrolles. Que como tú dices, por supuesto, puede haber down the line situaciones donde, bueno, sí, tal vez la persona no es la adecuada, pero primero yo me fui por la ruta de que tal vez yo soy el responsable. De acuerdo. Y eso pues me parece que es el approach ideal y es la forma en la cual las personas también se sienten que no tienen a alguien que les manda, sino alguien que está con ellos en las trincheras, pues. No que de lejos apunta y dice... O sea, y para mí tiene como el primer beneficio que dices, y tiene un beneficio que es no intencional, pero ayuda un montón, es que la gente baja la guardia y la gente está mucho más receptiva a trabajar, etcétera. Entonces ya, como tú dices, es completamente distinto. Pero again, ese es el second benefit. El primero es que te pone a ti en control y eso aplica a todo. O sea, creo que es uno, en la medida que uno tiene autonomía, uno puede buscar soluciones y también ya más a lo filosófico es más divertido, creo yo. O sea, esa es una mejor forma de vivir la vida. 100%. Ahora, en este paso tuyo por Uber, antes de hacer el salto a GoToUri, estuviste como 7 años, ¿no? Correcto. Más o menos. Sí. Ok. En 7 años, dentro de una empresa como Uber, obviamente una escuela espectacular me puedo haber imaginado, trabajando no solamente para el mercado de Panamá, sino para otros mercados. Y sí tuviste la oportunidad de pasar por múltiples posiciones hasta eventualmente llegar a ser General Manager de una empresa como Uber, ¿no? Sí. Que obviamente la cantidad de responsabilidades que has de haber tenido, me imagino, inmensas. ¿Cómo hay dos temas los cuales surgen o pops out para mí, que es uno, el como trust the process, como que fueron 7 años, y tal vez quiero saber si en ese primer punto, trust the process, en algún momento sentiste tú que tal vez no estabas avanzando hacia esa meta que tenías o que las cosas no se estaban dando. Claro, ahora cuando lo miras hacia atrás te diste cuenta que llegaste a ocupar tal vez la posición más alta que podías ocupar, pero ¿en algún momento de ese proceso sentiste como impaciencia, sentiste que no estabas avanzando? Algo que creo que es natural y muchas veces sentimos. Sí. Mira, no, o sea, seguro sentía en ciertas partes, pero no era una ansiedad generalizada y eso es como más de carácter mío. Como que habían varias fases, pero en ningún momento, si tú me preguntabas al año, ¿quieres ser gerente general de Uber? Ni idea. O sea, para mí como la heurística en ese momento era, estoy aprendiendo, me gusta lo que hago, estoy rodeado de buena gente, check. Y eso se mantuvo cierto en el tiempo. Entonces, como que las oportunidades se fueron dando, también los estrellones. O sea, había posiciones que apliqué y no se me dieron. Y está bien, y uno sigue adelante y fueron aprendizajes. Y también en retrospectiva era como que no estaba listo. O sea, seguro no estaba listo. Pero todo fue sumando como en ese self-awareness y ese aprendizaje. Y de hecho, en algún momento, no necesariamente, o sea, todos tenemos cierto grado de ambición, etcétera, pero estaba más enfocado en el proceso que en el outcome. Y
Y curiosamente, si tú ves en el arco de la vida de uno, y en general creo que se aplica a todo, a deportes, lo que sea, en la medida que tú estás más enfocado en el proceso, más probabilidades te da el outcome, ¿no? 100%. Entonces, como que en ese momento no era que, obviamente, si uno sí quiere seguir creciendo, lo que sea, reconocimiento, es normal. Pero en los momentos donde más enfocada estaba en mi craft, era donde más probabilidad tenía de crecer, ¿no? Y así se fue dando. O sea, fue medio consciente, obviamente. O sea, mi naturaleza me ayudaba a seguir creciendo, seguir aprendiendo, tomar más responsabilidades. También de estar dispuesto de, hey, se abrió esto, ¿nos puedes ayudar? Vamos, yo me iba. O ¿nos puedes cubrir este puesto? Vamos. O sea, como que también la apertura a lo que venga, vamos a ayudar. Eso creo que también me fue abriendo puertas a construir Esa relaciones. disposición, digamos. Claro, correcto. Eso te abre naturalmente. O sea, que te vean como una persona que soluciona problemas. Eso te ayuda a posiciones cuando se abre algo, y esta persona, aquella persona. Y también te crea cierto track record de, ok, podemos confiar en esta persona, ¿no? Entonces, así se fue dando y tuve la suerte también de, bueno, estar se fueron dando como las posiciones, etcétera, y tuve en el momento donde se abrió la posición aquí en Panamá y bueno, me la Claro. pude ganar, ¿no? Claro, pero muy bueno ese punto que dices de ser y tener esa mentalidad de ser una persona que levanta la mano. Como Claro. que cuando hay esa oportunidad, Vamos. ser tú el que está ahí y dice, Claro. yo soy. Que no necesariamente, y a nadie le estás prometiendo que la vas a romper la posición, pero Para estás nada. diciendo, tengo la mejor disposición Claro. y voy a darle Claro. mi 110%. Y eso va ayudando, porque si tú lo haces la primera vez, la segunda es como que esta persona es buena para esto y te van recomendando y ya hay un network positivo hacia ti, y en el momento que tienes que tomar como patear el penalti o tirar el three shot, ya todo el mundo sabe que you can do it. Entonces Claro. es más fácil tomar esos pasos, ¿no? Pero Claro. no es como que, hey, quiero ser gerente, no. You need to, o sea, do the work, número uno, y tienes que estar listo, ¿no? Incluso en ese momento, cuando dio el salto, obviamente, y todos tenemos como siempre de alguna manera síndromes de impostor. Era como que estoy listo, no estoy listo, cómo se hace esto, cómo se come esto, toca hablar en medio, estoy preparado. Toda una serie, pero poco a poco se fueron dando las cosas, Sí, y ahí estábamos. Que mira que justamente Sí. ahí va mi segunda pregunta de esta experiencia que Sí. tú tuviste, que obviamente al ir tomando posiciones que requieren de más habilidades, Claro. habilidades que tal vez no veías en la posición anterior, Claro. y también más responsabilidades, Claro. siempre puede surgir esa parte que es natural en uno como ser Sí. humano, que es ese estoy listo, no estoy listo, Sí, seré sí. capaz, me irá bien, mejor me quedo, mejor no me quedo. Claro. ¿Qué tú crees que a ti te ayudó a combatir como eso que es muy natural? Por Sí. más de que tuvieses 6 años de formación Sí. o 5 tal vez, Sí. es una posición que nunca habías ocupado, es una Sí. posición de muchas responsabilidades. Entonces, en tu experiencia, ¿qué Sí. crees que te ayudó como a fortalecer eso de, sabes que voy a pesar de que pueda flunk, uno nunca sabe, Claro, a pesar de que la claro. pueda romper? Claro. Pero en vez de pensar en eso, ¿cuál fue como el mindset para ti que te ayudó a...? Sí, y ahí tocas una palabra mindset que es importante. Entonces, yo lo dividiría como como herramientas de higiene mental, si lo quieres llamar, y ya luego prácticas y también tu círculo, amigos, etc. Entonces, voy con lo primero. O sea, lo clave es, en estos momentos o momentos difíciles, tú tienes que proteger tu capacidad de pensar claramente. Y ya hay mucho hablado de esto: dormir bien, comer bien, bajarle a salidas, lo que sea, hacer ejercicio, meditar. O sea, toda esa serie de hábitos que no tienen nada que ver con trabajo, Ni son técnicos, y ni... nada que ver, pero y un día hacerlo no va a funcionar. Tienes que hacer Exacto. 3 años seguidos la vaina para que funcione. Exacto. Entonces, eso me ayuda, al menos me posiciona a tener un mindset un poquito más claro, ¿no? Ojo, no quiero que nadie piense que soy perfecto y que medito 25 horas al día, Claro. no. Pero intento seguir como mi serie de cosas, ¿no? Y vas sumando, o sea, yo la vez pasada hablaba de esto en un podcast de que cada acción que tomas de esas es una acción pequeñita, pero cuando Vas pasa sumando. mucho y miras hacia atrás hay un patrón. Sin duda. El Y- voto está más para la derecha o más para la izquierda. Entonces, como tú dijiste, Exacto. down the line, cuando comienza a pasar el tiempo, esa cantidad de votos crea un patrón. Y bueno, si es un patrón de una persona que duerme bien, entonces estás bien descansado. Si es una Claro, persona que claro. se ejercita Claro. más que menos, entonces eres una persona que está saludablemente activa. Y así, Claro, ¿no? O sea, ya va sumando. Entonces, todo eso, uno, te permite como llegar fresco y pensar claramente en el trabajo, tomar mejores decisiones que a la larga te fortalecen. Y lo otro que también toca mindset es confianza. O sea, tú llegas a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, lo que sea, y dices,
I did the work. Entonces ya eso te posiciona en, ok, yo puedo hacer esto. Ese es número uno. Como que cosas que no correlacionan con trabajo te pueden ayudar a tener ese mindset de ganar. A tener esa victoria temprana en el Claro, día, digamos, claro. Y que- refuerza tu identidad. Tú eres alguien que puede hacer cosas difíciles. Entonces, Ajá. es como que, ok, bring them. Pues ya, listo. Eso es número uno. Lo otro es, como mucho self-awareness, y yo lo llamo círculos de competencia, es saber que no sabes, ¿no? Entonces, eso también te ayuda, ok, estoy en un área que es nueva, es difícil para mí, voy a estar más cuidadoso, voy a pedir más ayuda, Ok. y la gente te ayuda siempre, o sea, si tú no preguntas, la gente te va a ayudar. Entonces, Ujú. como que, como mantener un ego muy bajo te ayuda a aprender más rápido, creo yo. Esa es mi forma de verlo. Eso te ayuda en mindset. Lo otro es tus círculos, ¿no? O sea, apoyarte en tus círculos, ya sea de network del trabajo o de amigos o de familiares, como que, hey, tú puedes, confía en ti, confía en ti. Pero, again, y no sé, voy a hacer una analogía, nunca lo había pensado así, pero imagínate estas personas que van a, no sé, que juegan fútbol y llegan a la Champions League. Ellos no llegaron de cero a la Champions League, fueron como Ujú. construyendo hacia allá. Entonces, creo que todas esas repeticiones te posicionan en eso. Entonces, sí, yo tuve la posición de gerente general, pero antes tuve un equipo interino como liderando un equipo interino y antes lideré otra operación. Entonces, como que sí, era un ambiente completamente nuevo, pero ya tenía track record en ciertas cosas que me posicionaba. Entonces, todo eso te va sumando tu mindset de tú puedes hacer esto. Creo que al final, en la medida que tú tienes una creencia profunda de a través de pensar, y esto puede sonar raro que uno no acciona, pero yo tengo la convicción de que uno pensando claramente puede salir del 99% de los problemas. 100%. Entonces, como que si con esa convicción, eso me ayuda. Obviamente, hay momentos difíciles, momentos de baja confianza, momentos y semanas duras, pero al final uno sale hacia adelante, ¿no? Ujú. Y ese es el arco, si uno siempre echa para atrás, uno puede recordarse esas instancias, como que aquí estaba aquí y pudiste salir, aquí enfrentaste a esto y pudiste salir. Eso te va sumando en mindset. Pero again, o sea, creo que mindset no es, o sea, mindset sí es una forma de pensar, definitivamente, pero también mindset es todo lo que vas haciendo antes de o durante. Eso te posiciona a tener un mejor mindset, ¿no? Claro, ahí, entonces, por supuesto que al ocupar una posición, digamos, de General Manager, Ujú, mencionaste algo en Antitos que ujú, dijiste, y es algo curioso, porque creo que cuando uno comienza a llegar a posiciones de liderazgo, ujú, comienzas a encontrarte con otros temas que antes estaban, o que tal vez no contemplabas como relevantes o no ujú. eran como un foco principal, como por ejemplo dijiste, hablar en medios. Y, Claro, y eso sí, me sí, pareció sí. muy interesante porque al estar en posiciones ya altas de gerencia, Sí, tú eres la persona que cuenta la historia y que correcto, vende el sueño de lo que está sucediendo adentro de una compañía. correcto. Y eso son habilidades que normalmente no vemos, no No te practicamos, enseñan. no te enseñan Ujú, y literalmente tú tienes en tus manos, en tus palabras, sí, literalmente la capacidad de vender bien la historia o no. correcto, correcto. En esa parte también comenzaste a trabajar en ello, Sí, te formaste, o sea, ¿cómo hacías para poder todo lo que tienes atrapado aquí arriba, que sí, a veces uno es muy técnico, sí. poder bajarlo a palabras y contar bien una historia? Sí, y eso es, o sea, eso de hecho es una de mis áreas que creo que más puedo desarrollar. Eh, Tuve la oportunidad y por suerte en la compañía te preparan para eso. Entonces, eso me ayudó un montón. También por mi lado, seguí aprendiendo. Y también mucha práctica. O sea, al final uno se da cuenta que son esta persona que es muy crack hablando en el escenario. No es naturalmente crack, es porque tiene bucos repeticiones. Entonces ya cuando tú tienes ese mindset switch de que esto es un skill set y por ende se puede aprender, ya te posiciona a, ok, simplemente tengo que practicar y meterle repeticiones y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, again, sí tuve la suerte dentro de la compañía te formaban, por mi lado también, o sea, aprendía, pedía mucho consejo, veía todos los videos que me filmaban, o sea, Ok. dolorosísimo, todavía me duele, pero bueno, y no creo que sea mi core skill set. Pero es Pero, bueno ese sí. tema de hacer como ese autoanálisis, Sí, te sí, ayuda sí, un sí, montón. sí. Sí, sin duda. O sea, ver eso, esto, bueno, tú que estás mucho en contenido, dolorosísimo para mí, pues. No soy naturalmente extrovertido, entonces eso como que me tiene un costo energético más alto de cualquier otra cosa, ¿no? Claro, pero Mm, sí quiero sí, sí. como Dale. pinpoint Sí, eso que sí, estás sí. diciendo,
porque creo que es importante porque al hacerlo tomas más self-awareness Claro. y eso, ese loop de tú mismo verte Va acelera subiendo. mucho más rápido la Claro. forma en la que tú Claro. llegas a poder contar esa visión, porque al final tú tienes, y más en posiciones de liderazgo, tú Claro. tienes esa última palabra. Y hay una historia que yo cuento cuando doy mis conferencias de public speaking, storytelling, de que conocí una vez a un ilusionista, él se llama Ujú. Juan Tamariz, que es uno de los referentes de magia a nivel mundial, Ujú. un señor, ahorita ya debe tener 80 años, yo lo conocí cuando tenía como 72 años. Ujú. Y cuando lo vi presentarse en la tarima, y este es un Sí. tipo que tiene 50 años dedicado a la magia, hizo un efecto de magia que yo, que tenía 3 años de haber comenzado a hacer magia, sabía hacer. Claro. Y me pareció muy raro que este señor, que tiene 50 años haciendo Claro. magia, lo invitaran al mismo escenario Ujú. a presentarse en un show y hiciera algo que yo con 3 años sabía hacer. Claro. Y 2 días más tarde tuve la oportunidad de tomar un masterclass con Ajá, él. ajá. Y cuando tuve el masterclass con él, aproveché y le pregunté, yo le dije, ¿por qué de todo lo que tú podías hacer, tú hiciste eso? Ajá. Que es como, no quería decir básico, pero como que Claro. pensé que ibas a hacer algo mucho más loco. Y ese tipo me revolucionó la cabeza cuando me dijo, mira, lo que pasa es que no existe, en mi caso, Sí, sí, sí. como ilusionista, no existe un efecto de magia bueno ni malo. Existe un efecto de magia bien o mal presentado. Claro. Entonces, así igual para las personas que están en ese tipo de posición a donde son quienes llevan la visión de una Claro. compañía, tal vez no existe una visión mala o buena en una compañía. Existe una visión bien contada presentada o o no. mal presentada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese loop sí quería preguntarte, y siendo que tuviste esa oportunidad y seguramente tuviste Sí. que en muchas ocasiones comunicar la visión hacia dónde iban, Sí, la importancia que habías visto en poder fortalecer ese área, ¿no? sí, sin duda. Ahora, cerrando ya este paso Ujú. tuyo por Uber, ¿no? Ujú. Estás en una posición, eres gerente general, Sí. y entonces llega este nuevo reto, Ajá. que es nuevamente saltar a un startup. So ya Claro. estás en ese mundo de los startups, Claro. pero no es lo mismo un startup en la etapa que está Uber Claro. que un startup en una etapa que está en sus inicios, que Claro. tiene un montón de challenges por adelante, pero que así también mismo tiene una infinita cantidad de posibilidades. De acuerdo. Cuéntame cómo llegó a darse este suceso de Víctor saltando de ser General Manager de Uber a pasar a ser entonces Sí. CEO de Uturi, obviamente con el equipo que está detrás. Claro. Hace un par de episodios estuvo Álvaro Sí, sí, por sí, acá seguro. y espectacular persona, Sí. tremendo profesional. Pero sí me interesa saber cómo se dio ese match ahí. Ese proceso, o sea, o sea, cómo se dio, como por referidos ahí, Álvaro llegó donde mí y ahí como que se presentó, no era algo que estaba buscando para nada, o sea, según yo me iba a quedar en Uber toda mi vida. Ok, eso es interesante, eso quería saber sí, primero. sí, sí. No es que estabas Para pensando en algún nada. salto hacia algún otro lado. Ok, Contento. cero. Cero. Ok, Cero. eso o es sea, importante, o sea, saberlo. Cero. O sea, era como que LinkedIn apágate. Nada, estaba contento. Ok. O sea, obviamente ya después estaba pensando que seguía, pero era dentro de Uber. Down the line. Y dentro de Uber. Ya. O sea, ya, seguía Next Day, pero dentro de Uber. ya, Todo era dentro de ya, Uber. ya. Entonces, como que no se presentaba, no estaba intranquilo por ese lado. Sí estaba, no intranquilo, pero... y tampoco ansioso es la palabra, pero sí sabía que estaba más del lado de comodidad que de incomodidad. Ok. O sea, sí sentía que como, o sea, y por eso tal vez estaba pensando como un next step, etcétera, pero nada así como muy que tengo que moverme en un año, lo que sea. Ok. Pero sí de alguna manera llegué a ese punto donde entendía bien la operación, había muchos challenges, no quiero que suene que el rol lo tenía dominado ni nada, pero ya más o menos sabía cómo operarlo, ¿no? Ok. Entonces como que, y no sé si era un componente de repetición, podría ser, porque tuve, o sea, aunque vi varios roles, estuve en el mismo lugar mucho tiempo, la industria, no sé qué era, pero sí sentía eso. Entonces ese era un componente que estaba ahí, pero realmente no le estaba prestando tanta atención. Entonces, Ok. se me presenta esto y a priori fue como que, no, ni loco, ¿tú Ok. ¿cómo? ¿Para qué? Pero bueno, después le fui metiendo cabeza y como buen sobreanalizador que soy, o sea, hasta leí libros de cómo tomar la decisión. O sea, hay un libro de, se me escapa el nombre, un economista que tiene un podcast famoso,
que habla de decisiones imposibles, como con quién casarte, con dónde mudarte, y al final la conclusión de un economista es, no le puedes meter frameworks, ¿no? No te lo puedes llevar No hasta allá. puedes, Tiene que no ser puedes. como un gut feeling. Sí, exacto, no puedes overforce it. Y eso fue lo que pasó, o sea, al final, Ok. o sea, obviamente hablé con mucha gente, mentores, amigos, gente que ha hecho este mismo paso, como que, hey, ¿cómo fue? ¿Cómo lo pensaste? ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? O sea, pensamientos generales. También de mi lado, o sea, obviamente en lo profesional, en lo económico, en lo carrera, etcétera, etcétera. Y dentro de como todas las variables y todo, y te puedo evaluar y podemos entrar y te puedo decir exactamente qué pensé en cada una, pero al final todo se reducía a miedo. O sea, si no lo hacía era por miedo. Porque en cualquier, o sea, hay muchas oportunidades de startup, o no muchas, pero, o sea, uno tiene esta oportunidad, again, súper agradecido y es un honor poder tener esta oportunidad, pero dentro del mundo de startups, una oportunidad así, con algo ya armado, con un equipo con high integrity detrás, como que siempre hay downside, pero el downside está relativamente controlado. Entonces, como Y que... no es tan habitual realmente una de estructura como esta acuerdo, de en un acuerdo. startup, tal de vez con el acuerdo. músculo que tiene detrás, De acuerdo. la posición de CEO, o sea, para De operar la acuerdo, compañía. de acuerdo. Claramente era un invite interesante, Claro. pero a la vez también del otro lado tenías algo, ¿sabes? Y again, y súper agradecido allá en Uber, pero era eso. O sea, al final todo se reducía a si no tomo esta posición es por miedo. O sea, again, la idea es que esto siga adelante, pero digamos, en 5 años siempre se puede regresar al mundo corporativo, por ejemplo. También tengo un momento en mi vida donde tengo el lujo y agradecido que puedo tomar este riesgo. Claro. Entonces, como que el momento de vida era bueno, la oportunidad era buena en términos de downside, del negocio es atractivo, es interesante. Creo que tengo el skill set. Let's do it. Pero Ok. todo después de como mucho análisis, todo se reducía. Ese fue como el heuristic final. Y lo conecto con lo que decía antes de cómo va creciendo. O sea, no hacer algo por miedo. O sea, o más bien, yo no soy alguien que le tiene miedo a las cosas. Eso es algo que me repito. Entonces, como que eso fue Ese fue el final push. Claro, era como que, ok, let's do it, vamos a darle. Obviamente, 1 millón de dudas, incertidumbres, antes, durante, después. También hay familias, amigos, mi novia, todo el mundo me apoyó como que, do it. Pero ese era como el heuristic final, ¿no? Claro, y para entender algo, Sí. o sea, yo he tenido la oportunidad y la bendición también de pertenecer a un startup Uh-huh. por los últimos casi 6 años, que Ujú. entré como uno de los first employees, Ujú, luego ujú. me terminé volviendo socio. Uh-huh. Y sí es cierto que es como esperanzador saber de que hay tanto por hacer Claro. en un startup. Claro. Si es un startup nuevo y tiene mucho potencial, pero a la vez, como tú dices, es como muy arriesgado, puede dar Claro. miedo porque, bueno, los startups tienen esa curva de Sí, los sí, sí. diferentes valleys de la muerte Sí, 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 sí. que uno no puede tapar el sol con un dedo. Pues o sea, eso siempre es una posibilidad. De acuerdo, de acuerdo. Y también esa responsabilidad pesa más cuando tú eres la persona que va a adoptar acuerdo. la posición de yo voy a liderar el barco. De acuerdo, de acuerdo. Pero con todo eso, entonces tomas el salto, Sí, ¿verdad? sí. ¿Hace qué tiempo? 4 meses y medio, 5 meses, Ok, no cuatro, much. cuatro Ajá, meses y medio. Sí, sí, sí. So, todavía estás dentro del primer año. Sí, Me imagino todavía estás en una etapa como de exploración, o sea, Sí. conociendo la industria, Sí. entendiendo las oportunidades que hay en el mercado. sí. Sí te quería preguntar, cuando haces un salto así, que obviamente es un salto que como tú dices, tiene un riesgo Sí, inherente, sí. ¿cuáles son las cosas en donde tú dices que de una vez te puedes centrar ya entrando Sí, a sí, GoTouri? sí, ¿Cuáles sí, son sí. las cosas como que tú inmediatamente activaste para comenzar a como get the Sí. ball rolling? O sea, ¿qué son las cosas en las que te centraste para Sí, comenzar sí, sí, como sí. let's get to work? O sea, hay varias cosas. Una era, como ya había un equipo armado, era entender, ok, estamos carburando en la dirección correcta. Ok. También GoTouri no siguió como el proceso, no lineal, pero clásico de una startup,
O sea, no fue como MVP, teníamos full blown. Entonces, como que ya teníamos varias cosas armadas y era, ok, en general, a tu pregunta es enfocarnos. O sea, ¿cómo nos podemos enfocar? Ok. ¿Cuál es nuestro initial target customer? Aunque no sepamos si ese es el correcto, pero Claro, pero elijamos uno y... get some focus. En ese momento estábamos como también pensando teníamos Panamá y ya estábamos pensando en Colombia. Not ready yet, echemos para atrás Colombia. Ok. Entonces, como que enfocar. Entonces, ese fue el mindset, como los primeros meses era entender el equipo, enfocar la operación. Ok. Todavía estamos en eso. Ok. Todavía estamos en esa fase como post-launch, pero en product market fit todavía, evaluando bien cuál es la estrategia de adquisición correcta, tenemos la oferta correcta. O sea, estamos todavía en esa fase. Pero también al mismo tiempo es entender que Goturi ya no solo lleva 4 meses, lleva año y pico atrás, Exacto. right? Entonces también tenemos que show traction, había cosas que andar. Entonces fue una mezcla como de entender el equipo, entender lo que teníamos, teníamos el equipo correcto, dónde lo teníamos el equipo correcto, hacer los ajustes que había que hacer y enfocar lo más que podamos en Product Market Fit, que es el challenge que tenemos de frente, ¿no? Que de hecho estamos próximos, bueno, este podcast va a salir después, pero estamos justo saliendo a medios estos días. Me invitaron al sí, evento, de sí, hecho, sí, pero sí, sí, me sí. coincide con una conferencia Cool. que tengo. Estamos saliendo de medios, tenemos otra semana Turi Week, entonces como que ya estamos haciendo la presentación oficial. Correcto. Entendiendo que, o sea, creemos que estamos resolviendo una necesidad en Panamá y también que estamos resolviendo una necesidad a los turistas, ¿no? Pero como en retrospectiva, sí me hubiera gustado tener como ese classic 90 day plans, etcétera. El tema es que había demasiados challenges, que era como que, ¿qué es lo primero? Que hay que atacar de una vez. No sé si has escuchado esto que dice Reid Hoffman, focus on el challenge más importante que tengas enfrente y fix it. Y el que sigue. Y todavía hay, ¿no? Y siempre van a ver, creo que es inherente al mundo de startups, pero ese fue como el mindset que abordé estos primeros meses. Súper. Me gusta eso de que dijiste de que, y por la naturaleza de los startups, o sea, let's focus, ¿no? Vamos a traer nuestros recursos, nuestra energía a un tema y vamos a atacar como que lo más importante, lo que tú sentías, ahora entrando como CEO de la empresa, que es el core, pues, o sea, a dónde nos vamos a centrar. Ahora, en estos 4 o 5 meses que tienes trabajando, ¿verdad? Haces esto de centralizar todos los esfuerzos del equipo en un objetivo muy conciso y muy preciso. Comienzan a avanzar en esa dirección. La naturaleza de los startups, lo que yo he visto en mi experiencia, lo que he visto en otros startups, en Brasil, etcétera, en Estados Unidos, donde nosotros operamos también, se sabe que hay muchas veces que uno comienza a pivotear, ¿no? Es como algo natural en el mundo de los startups y ha pasado con todos los grandes startups que han alcanzado el éxito. ¿Cómo tú, como CEO y ahora liderando la operación, te sientes o has hecho para estar tal vez o comenzar a prepararse para eso? Ahorita mismo estás buscando Product Market Fit, pero desde tu punto de vista, ¿cómo estarías listo para tomar esa decisión si dices, bueno, tal vez no es por aquí, es por allá? O sea, como que ¿cuándo es el lugar a donde tú sientes que uno debería tomar ese tipo de decisiones? Buena pregunta, y justo estamos en eso. O sea, cuando digo Product Market Fit, o sea, el espacio donde estamos operando ya tiene players, o sea, no somos nuevos en ese aspecto, entonces como que partimos de la premisa que it will work, ¿no? De que el mercado está. Va a funcionar, eso no me queda la menor duda. El desafío está en, ¿cuál es la oferta que necesitamos o que tenemos que tener? Y cuál es el cliente que queremos. Y o sea, hablando de este espacio de marketplace de experiencia, ya existe un grupo de gente que ha hecho experiencias online. Los competidores, Get Your Guide, Viator, quien sea, Airbnb Experiences. Pero también existe un grupo inmenso, mi hipótesis es que es mucho más grande, de gente que no ha buqueado experiencias online. 100%. Que hoy el ejemplo clásico es, quiero ir a San Blas, tienes el WhatsApp de alguien. Eso pasa un montón. Entonces, como que también hay el approach es, o sea, sí, queremos capturar a aquellos que ya funcionan ahí, pero también creemos que podemos llegarle primero a un cliente que hoy no sabe que puede hacer esto con nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque estamos en esa fase, especialmente del lado del cliente, del lado de oferta. Hemos hecho un trabajo muy brutal, o sea, ahora mismo tenemos como 240, 250 experiencias únicas en Panamá.
que eso es mejor que cualquier competidor de los grandes en Panamá. Ya. En variedad de ofertas. En variedad de ofertas y experiencias únicas. Ya. Ok. Tanto tipo de experiencias como dónde están. Fuera de la provincia de Panamá, Ya. etcétera, etcétera. We have that covered. Entonces, como que en un marketplace tú siempre piensas en oferta y demanda. Había un mantra que me robó de Uber que era oferta lidera la demanda siempre. Entonces ya tenemos la oferta. Okay, Ok. ¿cómo tenemos la demanda? Ok. Y eso es lo que estamos. Y hay iniciativas que vienen, que estamos trabajando, alianzas estratégicas con aerolíneas, etcétera. Ok. Que eso nos va a dar boost, pero también estamos en la fase donde exploras los canales clásicos de paid online. Y estamos en esa fase, como ajustando ese motor, por dónde va, qué funciona, qué hace funciona. Estamos en esa fase de discovery. A tu pregunta de cómo sé si vamos en la dirección correcta, o sea, yo creo que una vez tengamos varias repeticiones, cuando digo repeticiones es tiempo, dinero, experimentar eso, y dependiendo de él, como el stick rate, no me acabo de inventar esa palabra, qué tanto pega cada una de esas iniciativas, entonces vamos a poder decir, y comparando tanto con nuestra experiencia como con la competencia, con benchmarks, decir, ok, tenemos algo, no. Y ese tenemos algo, no, o sea, yo no creo, maybe I'm wrong, pero no creo que Goturi va a cambiar drásticamente su modelo. Claro. Sí creo que probablemente vamos a encontrar ciertos nichos de oferta-experiencias donde vamos a enfocarnos o la forma como le llegamos al usuario. Y hay un montón de cosas ahí que podemos explorar. Entonces, yo creo que más que como reinventar la rueda, vamos a cambiar las actividades alrededor de un nicho muy, muy específico. Estamos en la búsqueda de ese nicho y está bien. O sea, no estoy tranquilo de que no lo tengamos ready yet. O sea, ahora mismo estamos como arrancando, probando, experimentando. Sí, hay un foco en Panamá, turistas y locales, pero luego vamos a hacer doble clics mucho más en un nicho muy, muy, muy específico de personas, grupo de experiencias que nos permita servir muy bien. Entonces, estamos en esa fase. Por eso te digo, yo creo que ahora en oferta estamos súper bien. Más bien mi pensamiento ahora es cómo quito, más que agrego. Estoy en ese mindset de, ok, ¿qué tenemos que dejar de hacer justo para continuar concentrándonos? Claro, como me enfoco más en lo que la gente quiere recibir. Claro, claro. Entonces, es un balance y es una dualidad que es parte del desafío, que es cool, pero difícil. Tienes que operar con una dualidad de, tienes que intentar varias cosas, pero al mismo tiempo tienes que enfocarte. Y es como saber, ok, esta apuesta la hago, la tumbo, esto lo dejo de hacer, esto hay que hacerlo. Y también otra dualidad interesante es, tienes que operar con urgencia, pero también con la cabeza clara. Entonces como... Que eso vive adentro del ADN de los Claro, startups, ¿no? claro. Entonces es como, o sea, ¿cómo te aseguras que estás pensando fresco, pero al mismo tiempo como instilas un sentido de urgencia en ti y en tu equipo, etcétera, ¿no? Es nada, son desafíos interesantes, pero no sé si respondí la pregunta. No, sí, 100%. O sea, es que sí es interesante en el mundo de los startups entender y saber que uno está moviéndose hacia adelante y tú tienes un objetivo claro, lo estás Claro, persiguiendo, claro. pero que puede llegar un momento en donde uno como startup dice, espérate, aquí es un hard stop, Exacto. vamos a explorar acá. Exacto. Acá puede ser un hard stop, vamos a explorar acá. O sea, y hay un montón. Aquí en Panamá, de hecho, hay buenas historias. Wisi, que es un gran startup de aquí de Panamá, Sí, lo conozco. lo que comenzó y lo que es ahora Completamente distinto. no tienen nada que ver. Sí. Pero han crecido y sobrevivieron por tener esa visión de, hey, o sea, no nos enamoremos tanto del producto, sino de que somos una empresa que puede resolver problemas allá afuera, sí. ¿no? Y aquí, o sea, 100%, y aquí como que para mí el principio operante es ser open-minded, pues, o sea, estar abierto a lo que nos dice la realidad, o sea, a lo que nos dice la data, a lo que nos dice el usuario, ¿no? Entonces, como que estamos en esa búsqueda de insights, de repeticiones, que es lo que nos va a informar, ok, qué cambiamos, qué ajustamos, etcétera. Otra cosa que ayuda en esto es, como te decía, yo entré ya después de algo que estaba medio armado. Entonces, me encanta, me apasiona, pero también tengo cabeza más fría en no amarrarme tanto a ese modelo. Entonces, como decisiones como, ok, vamos a parar Colombia, no eran tan difíciles para mí justo porque viniendo de afuera es más fácil, esto es lo racional. Exacto. Entonces, eso es un added benefit de entrar en el momento que entré, de poder como
que no te pese tanto lo que decías, enamorarte tanto Pero de no, esa no idea. estabas tan emocionalmente Claro, invested. claro, ya en claro. el- Entonces, eso es como, me ayuda, me facilita el trabajo, ¿no? Claro, Pero sí, full. 100%. Ujú. Otro par de Sí, cositas sí, sí. para, digamos, la recta Cool. final aquí de la Ujú. entrevista es, si tú tuvieses que hacer una lista Sí, para no extenderlo mucho, pero si tú tuvieses que poner en tu experiencia, tanto en el mundo corporate sí. como en el mundo de los startups, 3 habilidades que tú te llevases contigo y quisieses que tu equipo las llevase como que fueran banderas de GoToUri, de ti como Sí. CEO, etcétera. ¿Qué habilidades tú crees que son esenciales Ujú. para armar buenos equipos? O sea, ¿qué cosas tú crees que deben estar como en la cultura Ujú, de ujú. un startup para que las empresas se muevan bien? Uf, gran pregunta. Y me gustaría darte una lista así perfecta, pero te lo voy a dar medio on the go. O sea, creo que hay un componente. Un buen equipo opera con mucha confianza y Mm. una buena confianza se crea alrededor de seguridad psicológica, ¿no? Entonces, ¿cómo creas seguridad psicológica? Un principio operante para mí es autenticidad, ¿no? Entonces, que el que tú creas una cultura de autenticidad hace que uno, la gente opere con un gasto energético menor, no tienes que pensar qué decir. Dos, te van a traer las ideas, etcétera. Y 3, by the way, la gente empieza a confiar más entre ellos y contigo, etcétera. Entonces, como que ese sería un principio operativo. ¿Y cómo se ve eso? Se ve cosas tan sencillas como, puedes venir en short a la oficina. Eso es una tontería, pero refuerza que si tú eres alguien que te gusta venir en short, a mí me gusta, uso ese ejemplo porque me gusta venir en short, Ok. eso refuerza que yo puedo ser Víctor en mi lugar y puedo dar mi mejor idea o mi peor idea y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso es número uno. Confianza, me gusta. Confianza. Asociado a eso es, o sea, creo que en la media, y hay varios dichos de estos, pero como easy choices, hard life, hard choices, easy life. Entonces, eso correlaciona con tener las conversaciones difíciles, tomar las decisiones difíciles, y eso empieza de uno y con tus equipos, ¿no? Asegúrate que estás teniendo las conversaciones difíciles, estás hablando de debates que tienes, estás hablando de diferencias que tienes, de estilos que tienes. Entonces, tener esas conversaciones upfront creo que ayuda Lo antes lo posible. antes posible. Ok. Entre más lo dilatas, creo que es más doloroso, de hecho. Ok. Y otro principio súper importante para mí que lo mezclo es como self-awareness y learning potential. Entonces, me explico. O sea, en la medida que tú tienes self-awareness, sabes que no sabes, y en la medida que sabes que no sabes, puedes aprender lo que no sabes, ¿no? Y también self-awareness tiene un componente de humildad intelectual, ¿no? Entonces, si yo sé que no sé, puedo preguntarte a ti y enséñame. Entonces, eso exponencia como el aprendizaje general de la empresa. Y en un startup es mucho más importante porque lo que yo te estoy diciendo que hago hoy seguramente no va a ser lo que estoy haciendo en 2 meses. Ajá. Seguramente. El tema es que si no estoy open-minded ni estoy abierto a, hey, ya te digo, bueno, tengo la oferta ready, estamos aprendiendo de demanda, pero resulta que el día de mañana tenemos que aprender de PR. Estoy inventándome. Toca aprender de PR. Ajá. Entonces, como que, y eso a todos los niveles pasa. Entonces, tener esa humildad intelectual y ese self-awareness de que te puedes aprender, te va a posicionar a que toda la organización pueda ser suficientemente flexible para el desafío que tengamos. O sea, no sabemos qué desafío vamos a tener, pero somos flexibles para saber que podemos aprender lo que tengamos que aprender, ¿no? Entonces, y eso, ahora de pasada que lo digo, son como principios que uso para contratar. Entonces, que creo que son Ok. medio intrínsecos míos, pero tengo el feeling o sospecho que aplican en un startup, Para ¿no? la organización. Correcto. Me gustó Ujú. mucho que como primer pilar ahí pusiste Ujú. el tema de la confianza, porque yo Ujú. creo que cuando hay confianza, las personas se sienten obviamente respaldadas y al sentirte respaldadas, Correcto. como tú dijiste, no tienen miedo a preguntar, no tienen Correcto. miedo a que van a lucir como tontos, etcétera, Correcto. y se atreven también a aportar ideas, que pueden Correcto. haber ideas y pueden haber ideas malas, pero me recuerda a este Ray Dalio que tiene Ujú. su libro Ujú. The Principles. Principles, y él habla acerca de que él siempre instauró en sus compañías y siempre promovió en sus compañías el tema de la idea meritocracia, y que Sin eso duda. venía de que las personas se atreviesen y confiasen de que estaban en una empresa que los iba a valorar, Sin respetar, duda. etcétera, y que muchas veces en su camino, puta, hay un tipo como Ray Dalio que ha sido una vaina increíble, de los Ujú. más top en su Ujú. profesión, en la historia de la humanidad. Él
él tuviese la humildad para decir, había veces que ideas increíbles me llegaban de una Sin persona duda. que tenía 1 año y medio en la empresa. Y Sin yo duda. tengo 45 años haciendo esto. Sí, sin duda. Entonces, me gustó mucho que hayas incluido ese tema de confianza, tanto tú como líder, darle esa confianza a la organización, como también entre las personas sin del duda. equipo Sin duda. se den esa confianza el uno al otro. Y by the way, ahí solo como aportando tu punto, o sea, para mí en la medida que las ideas vengan, o sea, si estoy haciendo buen trabajo, las ideas no vienen de mí. Ese es como el otro heuristic. Si yo soy el que estoy poniendo las ideas, algo estoy haciendo mal. Increíble. Entonces, ¿qué conecta con eso que dices? Y es lo que pasa. O sea, hoy estamos haciendo una iniciativa que no vino de mí para nada, pero es una gran idea y está moviendo todo. Pero es ese mindset de estar abiertos y que todo el mundo pueda aportar, ¿no? Brutal, brutal, brutal. Bueno, Víctor, ya para ir cerrando la conversación, te voy a hacer una pregunta. La verdad que el tiempo se me ha pasado volando, pero te hago una pregunta con la que cierro siempre las entrevistas por acá y es la siguiente. Es una pregunta hipotética, no una pregunta ya un poco más personal, pero es la siguiente. Hoy día, con el Víctor que estoy conversando, ha pasado por una X cantidad de experiencias, cosas buenas, malas, altos, bajos, errores, fracasos, etcétera. Y cuando uno mira hacia atrás de una forma u otra, por nuestra naturaleza como seres humanos, somos resilientes, las cosas las superamos y ya nos aquí teniendo esta conversación. Pero, sin embargo, a todos nos hubiese caído de maravilla, hipotéticamente, poder ir al pasado, encontrarnos con nuestro yo más joven y con la experiencia recopilada dejarle alguna perlita de sabiduría. Mi pregunta es la siguiente. Si tú pudieses ir atrás y encontrarte a un Víctor más joven en un momento de mucha incertidumbre y dejarle un consejo, ¿qué le dirías? Uy, te tengo un follow-up. ¿Es momento de incertidumbre o un consejo general? En un momento de esos difíciles Sí. que eventualmente lo superaste, pero si alguien tuviese, si Víctor con más experiencia y ya sabiendo lo que pasaba, se hubiera podido acercar y decirle, hey, esta es la perlita que te voy a dejar. Sí. Tengo dos. Uno sería, o sea, al final te estás preocupando 200% más de lo que la realidad va a pasar. Ok. Always. O sea, siempre nos preocupamos mucho más y eso conecta con mucho estoicismo y esos principios, pero uno se preocupa mucho más en su cabeza que en realidad. Ok, amazing. Sin duda. Y el otro es lee más, aprende a leer antes. O sea, yo empecé a leer como a los 20 y pico, siempre he leído, pero fuerte a mitad de los 20. Okay. Me hubiera gustado, esa es una de las pocas cosas que me arrepiento, no haber empezado a leer fuerte antes. Amazing. Me gustó. Hermano cool. Víctor, te agradezco muchísimo el espacio. Gracias por el tiempo. De verdad que me he disfrutado mucho esta conversa. Cool. Igual yo. A todas las personas que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias por estar por acá. Recuerda que cualquier clip de este episodio que veas por ahí es importante que lo compartas para que juntos como latinos sigamos aprendiendo en esta comunidad de mentes curiosas, porque si nosotros aprendemos en esta conversación, seguramente hay personas a quienes se pueden ver impactadas. Con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio. Bless.